Ujú, ujú. Ya, bueno, me parece que ahora sí debe estar. A ver, a ver, a ver, vamos a ver qué tal se ve ahora. Bueno, otra cosita. Ahora sí se ve mejor. Bueno, se ve mejor me parece, ahora sí. Ahora sí, niños, vamos a comenzar ya después de varios problemitas. Sí, lo que pasa es que se veía borroso porque justo estábamos subiendo el video para el grupo WikiHealth VIP, que es actividades económicas. Estaba subiendo la parte de actividades mineras, forestales y minería. O sea, estaba subiendo la primera parte de actividades económicas. Entonces, al subir ese video, eso hace que bueno, que la transmisión sea más lenta y eso ha hecho pues que el video la transmisión se vea muy borrosa. Pero lastimosamente he tenido que cancelar la subida, estaba al 90% creo, toda la tarde. Bueno chicos, ya ustedes verán pues, actividades económicas. Voy a tratar de ver cómo lo subo ahora. De repente en la noche, durante la amanecida, ya mañana podrán ver el video de actividades económicas con fe. O si no, ya será mañana o el día viernes que lo suba. Porque mira, ahora sí la calidad del video es mejor hace rato, ¿no? El problema era el tema de subir este video en el VIP, que era actividades económicas, que en realidad es un tema también muy pedido que no tenemos en el grupo, pero bueno, ya tengo el video ahí, tengo 2 videos de actividades económicas que quiero subir, pero lastimosamente no quiero cortar, no había calculado bien el tiempo de carga, a veces son 4 horas, 5 horas y recién se está cargando. Pero bueno chicos, ya con esa explicación espero que lo entiendas. Para la gente que está en el VIP y que de repente está viendo la secuencia y ya está en los últimos de repente, podemos tener que esperar un poquito más, ¿ya? Listo, entonces comenzamos. El tema es hidrografía peruana. Vamos a hacerlo en 3 partes, para la gente ya le había explicado. Por todas maneras está la aclaración. ¿Sí? Vamos a hacerlo en varias partes. Vamos a hacerlo hoy. Hacemos hidrografía peruana y vertiente del Pacífico. El día de mañana hacemos vertiente del Titicaca y Madre de Dios. Y el día viernes vamos a hacer otra transmisión también, porque la semana 8 propone hacer también corrientes marinas. Entonces vamos a tener que meterle punch ahí. Listo, comenzamos entonces. Déjame bajar un poquito más, me parece. Bueno, ahí. Un poquito más. La cuestión es que se vea un poquito menos el título acá. Ya. Listo, entonces tenemos al Perú. ¿Sí? Tenemos al Perú acá. Y lo principal, chicos, lo principal es que quiero que entiendas de que tenemos a la Gran Cordillera de los Andes. O sea, la Gran Cordillera de los Andes está atravesando el Perú de manera longitudinal, como te puedes dar cuenta. Significa de una forma paralela a lo que es el litoral. Si el litoral es una zona de contacto que tiene mar entre el continente, entonces paralela a eso se está moviendo una cordillera. A esa cordillera justamente se llama la Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes entonces se mueve de manera paralela. Ahora, estas montañas, normalmente la Cordillera de los Andes, son montañas muy altas de la región. ¿Eso qué hace? Eso hace a que este lugar justamente sea una zona donde me vas a encontrar grandes cumbres, es decir, altas montañas. Significa entonces que la masa de hielo siempre va a estar permanente en las zonas altas de los Andes. Entonces, al pasar los años, el hielo se derrite, eso genera escorrentías superficiales, a los cuales tú le llamas ríos, y eso hace justamente que los ríos vayan hacia un lado y vayan hacia el otro lado, ¿sí? Ahora, el día de ayer yo en el canal de YouTube hice una transmisión de las partes de un río. Estuvimos hablando de divisoria de aguas, de vertientes, de cuencas hidrográficas, y justamente fue con la noción para que ustedes no vuelen cuando yo use las palabras. ¿Sí? Hoy solamente voy a tomar las palabras, pero si no entiendes lo que estoy diciendo, te recomiendo entrar a nuestro último video de transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube llamado Partes de un río, cuencas hidrográficas. Le puse algo así el capítulo. Es el último video que hemos subido, así que te recomiendo verlo. Entonces, listo. Tenemos a los Andes. Eso acá, no te olvides, es la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes forma algo llamado Divortium Aquarium. El Divortium Aquarium, que forma justamente los Andes, es justamente las zonas altas que se van a producir acá.
Entonces, los Andes generan un divortium acuario que te mencionaba que justamente los ríos se derriten, se deslizan y se van hacia un lado y se van hacia otro lado. Entonces, como estos son altas montañas de más de 4000 metros de altura, entonces lo que va a pasar es que las aguas de los ríos van a desprender hacia ese lado. Como te das cuenta, esto de acá está yendo hacia el lado occidental del Perú. Entonces, significa que estos ríos caen al final en el Océano Pacífico. A eso se denomina ríos de la vertiente del Pacífico. Un río de la vertiente, no te olvides de eso, un río de la vertiente del Pacífico. Un río de la vertiente del Pacífico significa que las aguas de ese río están desembocando en el Pacífico. Por ejemplo, por acá tenemos otra de acá. Tenemos un lago. Este lago es el famoso Titicaca. El lago Titicaca también es una zona donde me vas a encontrar ríos que van a empezar a llegar a este lado. Entonces, esto de acá, chicos, es otra vertiente. Como te acabo de mencionar, esto forma parte de la vertiente del Titicaca. Profe, ¿por qué? Porque está echando sus aguas en el Titicaca. Por ejemplo, por acá me tienes otra vertiente. Esta vertiente se llama la vertiente de Madre de Dios. La vertiente Madre de Dios, como ves, está llevando las aguas hacia un río, el río más oriental del Perú, llamado el río Madre de Dios, no te vayas a olvidar. Y por ejemplo, por acá encontramos un río que se llama el Mantaro. Una vez el Mantaro pasa esta parte de acá, y por acá, más o menos, se va a encontrar con el río Purímac y forman el río N. Por acá viene el Perené y van a formar el Tambo. Por acá viene el Urubamba y van a formar el Ucayali y se forma el río más largo del Perú. Por acá va a venir otro río. Ese río justamente se llama el río Marañón y junto con el Ucayali formarán el Amazonas. Y así pues vamos a encontrar otros ríos como por ejemplo el Guayaga. Por ejemplo el Guayaga también, que se forma durante estas zonas. Vamos a encontrarlo, a ver. Vamos a encontrarlo en esa zona. Ya, el Guayaga es justamente un afluente que tiene el Marañón, ¿sí? Entonces lo vamos a encontrar aquí en esta zona. Está bien. Ahí está. ¿No? A ver, disculpen, no. Este río de acá tiene que ir para acá. Es así. Así, no es para el otro lado, ¿no? Entonces, más o menos, sería la formación. Listo. Entonces, ya sabes más o menos lo que he tratado de explicarte. Mira, sencillo. Esto acá son los Andes. Los Andes atraviesa el Perú de manera horizontal, ¿sí? De manera vertical, es decir, de forma paralela al litoral. Otra cosita, también te he dicho que la cordillera de los Andes, como son montañas muy altas, hace que las aguas vayan hacia este lado y vayan hacia este lado. Cuando se van hacia el lado occidental, es decir, cuando se van hacia allá, cuando se van hacia el lado occidental, están echando las aguas al Pacífico. Significa ríos de la vertiente del Pacífico. Cuando están desembocando hacia la parte oriental, están llevando las aguas hacia el Amazonas. Significa entonces río de la vertiente de la Amazónica, o río vertiente amazónica, o vertiente del Atlántico. Ahora, esto de acá están echando en un lago. Esto se llama la vertiente del Titicaca. Pero hay una vertiente acá chiquitita, que es la vertiente de Madre de Dios. Entonces, vamos a ponerle los nombres antes que no se nos olvide. Esta vertiente, no te olvides, esta vertiente entonces se llama la vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico. Ahí está. Tienes a tu primera vertiente y se llama justamente la vertiente del Pacífico. Espero que no haya problemas. Ahora, por acá, en la parte oriental me tienes a otra vertiente. No te vayas a olvidar, me tienes a otra vertiente. Y esto se llama la vertiente del Atlántico o simplemente la vertiente del Amazonas. No te olvides, me tienes ahora a la vertiente del Amazonas. Entonces no te vayas a olvidar de ella. Tienes a la vertiente del Amazonas. Pero por acá te dije que teníamos una vertiente chiquitita. No te olvides de ella, de acá hay una chiquitita. Esta chiquitita le vas a decir la vertiente del río Madre de Dios. Del río Madre de Dios. Ahí está. Entonces, eso de acá tienes otra vertiente más. La vertiente del río Madre de Dios. Y no te olvides de una chiquitita que me encuentras por acá. No te olvides de una chiquitita que me encuentras por acá y se llama la vertiente del Titicaca. Ahí me tienes a otra, mira.
la vertiente del Titicaca. Aunque vamos a necesitar más espacio para ella, así que vamos a hacerle más espacio por acá. La vertiente del Titicaca. Ahí está. ¿Sí? Entonces me tienes acá a todas las vertientes que hemos escrito. Mira, ahí están las vertientes. Ya las tienes ya. Espero que ya la puedas identificar al menos por acá. A ver, un minuto. Listo. Entonces tenemos a las 4 vertientes hidrográficas. Entonces la hidrografía peruana está dividida en 4 vertientes. Pero te he dicho el día de ayer en la transmisión de que las vertientes es el lugar donde desembocan los ríos, pero no las cuencas. Las cuencas es otra cosa. Por ejemplo, esto de acá forma parte de una cuenca. Entonces tú le puedes decir así: la hidrografía peruana, ponemos acá, está conformada, vamos a poner otro azul, a ver. Vamos a ponemos así, mira. Está conformado, o sea, la vertiente hidrográfica está conformado por 4 vertientes hidrográficas. 4 vertientes hidrográficas. Profe, ¿y cuáles son esas 4 vertientes hidrográficas? Te lo acabo de mencionar. Son la vertiente del Amazonas, la del Pacífico, la de Madre de Dios y la del Titicaca. Pero solamente me vas a notar conformado por 4 vertientes hidrográficas, pero por 3 cuencas. Por 3 cuencas hídricas o 3 cuencas hidrográficas. Como quieras. ¿Ya? No pasa nada, es lo mismo. Por 3 cuencas entonces hidrográficas. Ahí está. Entonces, creo que ya la tienes. Profe, pero ¿por qué pone 4 vertientes y después pone 3 cuencas? Ah, ya, eso de ahí, por si acaso, chicos, es bien sencillo. Lo que pasa es que el Pacífico, por ejemplo, es toda esta parte acá. O sea, todo esto acá es un terreno. Por eso se llama cuenca del Pacífico. En cambio, todo esto acá es un terreno también. Por eso se llama cuenca del Titicaca. Pero la diferencia es acá. Esto es la cuenca del Amazonas, pero este río parece que estuviera independiente, pero no lo es, no es independiente. ¿Por qué? Porque este río, cuando salga de Perú, se va a meter a Bolivia. Y una vez de Bolivia, se va a meter a Brasil. Y una vez a Brasil, se va a meter al río Amazonas. Entonces, ¿qué significa? Que esta vertiente en realidad es una vertiente, sí, porque hay ríos que echan las aguas en el Madre de Dios. Pero no es una cuenca, sino es la parte de otra cuenca. Por eso se llama subcuenca. Significa que si el Perú está conformado por 4 vertientes, 3 de ellas son cuencas y solo una es una subcuenca. ¿Sí? Es por eso que le ponemos 3 cuencas hidrográficas. Espero que con eso no hayas volado, porque en realidad es algo muy sencillo. Ahí están, listo chicos. Si hubieran preguntas, decílas acá para no irme de largo. Ahora, por ejemplo, la vertiente amazónica, más o menos vamos a ponerle acá, ocupa, como dato vamos a ponerle acá, ocupa el 75% del territorio nacional. Ahí está. Ocupa el 75% del territorio nacional. Ahí está. O sea, las 3/4 partes del Perú forman parte de la vertiente del Amazonas. O sea, profesor, el Amazonas no es solamente la selva, no. La vertiente amazónica no solamente es esta parte que está cubriendo mi mano, sino también es esta parte de acá. ¿Por qué? Porque esta parte de la cordillera de los Andes también forma un ambiente de lo que es la gran vertiente amazónica, como el río Mantaro o el río Apurímac, por ejemplo, que forman parte del Amazonas a pesar de estar en zona andina, ¿sí? Entonces ten mucho cuidado con eso. Ahora, en el caso del Pacífico, el Pacífico, como entenderás, es una zona muy angosta, entonces no ocupa tanto. Además, 3/4 partes ya son ocupadas por el Amazonas. Entonces acá ocupa, vamos a ponerle acá, el 21% del territorio nacional. Entonces ya te puedes dar cuenta de que, más o menos lo ponemos acá entonces, del territorio nacional. Entonces ya te puedes dar cuenta de que en realidad el territorio de Madre de Dios se está contando acá. ¿Por qué? Porque te dije hace un momento que esto forma parte de una subcuenca. Esto en realidad forma parte de la subcuenca del río Amazonas. Pero forma parte, ya no lo vas a contar, ¿no? Sino que la estás contando en la otra. Estás contando acá. Ahora, te puedes dar cuenta que en la vertiente entonces del Titicaca no hay
mucha cantidad de territorio. En el Titicaca, si en el Pacífico hay 21, en el Amazonas hay 65, la suma es 96, entonces el Titicaca solamente ocupa el 4% del TN. Profe, ¿qué significa TN? Significa territorio nacional, ¿sí? Para no volverlo a escribir porque entenderás que ahí hay muy poco espacio. Entonces por eso le ponemos así, ¿ya? TN, territorio nacional. Ahora, continuamos. Entonces, tenemos el 4% en la parte del Titicaca, un 75% en el Amazonas y un 21% en el Pacífico. Ahora, la cantidad hídrica, por ejemplo. ¿Cuánto es el recurso hídrico que tiene el Pacífico? Ponemos acá, por acá también por acá un dato, por ahí, y por acá también el check. Listo. El Amazonas, por ejemplo, comprende, o posee, mejor dicho, posee el 97% del recurso hídrico. Comprende entonces el 97% del recurso hídrico. Profesor, ¿está seguro que el Amazonas solita, la cuenca hidrográfica del Amazonas, comprende el 97%? O sea, si te estuviera diciendo eso, bueno, si no te estuviera diciendo eso, quizás no entenderías lo que te quiero explicar. Mira, toda esta zona acá forma parte de la vertiente amazónica, ¿sí? Toda la parte de eso acá forma parte de la cuenca amazónica. Pero en toda esta zona acá encontramos el 97% del recurso hídrico. 97%, escucha bien, 97% del recurso hídrico. Pero si acá es el 97, ¿cuánto te quedará para el Pacífico y cuánto te quedará para el Titicaca? Obviamente es mínimo. Entonces, en el caso del Pacífico, por ejemplo, redondeando, todavía redondeando, posee el 2% del recurso hídrico. Ahí está. Entonces, puedes entender que acá solamente me vas a encontrar, ¿sí? Acá solamente me vas a encontrar de recurso hídrico. Acá solamente me vas a encontrar de recurso hídrico el 1%. Claro, entonces es lo mínimo, chicos. Entonces, tenemos de las tres cuencas hidrográficas que la que tiene más agua es la zona del Amazonas. Pero, por ejemplo, a nivel mundial, chicos, nosotros somos el país número 17 en el mundo, es decir, 17º del mundo, con la mayor cantidad de agua disponible para el mundo. Es decir, que somos un país, entre comillas, potencia en la cantidad de agua dulce y en la potencialidad y en el acceso del agua dulce. Suena bonito, ¿no? Suena bonito que un país como el nuestro tenga esas características hídricas frente al mundo. El problema es ¿qué cosa? Si somos un país con mucha cantidad de agua, de repente alguien me podrá decir, pero si somos un país con mucha cantidad de agua, ¿por qué en mi cerrito de San Juan del Lurigancho, por qué en mi cerrito del Rímac, por qué en mi cerrito de Villamaría del Triunfo no hay agua? ¿No? ¿Por qué en Manchay de repente no hay agua? Entonces, ¿a qué se debe? Se debe justamente a que tenemos un gran país con una gran cantidad de agua, ¿sí? Pero el problema es que no hay una buena distribución en el Perú. O sea, si acá encontramos, por ejemplo, si acá encontramos 97% de la población en el 75% del territorio, acá me vas a encontrar alrededor más o menos de unos, por ahí me parece que son unos 30% de población. O sea, la tercera parte del Perú consume el 97% de agua, entre comillas, o vive en esa zona del 97% de agua. En cambio, en esta zona, que comprende no solamente la costa, ojo, la vertiente del Pacífico no solo comprende la costa, sino que también comprende parte de la zona andina. Y si tan solo ellos, por ejemplo, esta zona angosta, nosotros que formamos parte de esta región, pues somos más del 60, un poquito más del 60%, entonces imagínate, más de la mitad del Perú vive solamente con el 2% de agua. Entonces, donde hay agua, no hay mucha gente, y donde no hay agua, hay demasiada gente. Entonces, esa mala distribución territorial, ese mal ordenamiento territorial del espacio geográfico peruano ha generado justamente la dificultad de agua en muchos lugares de la capital. Nosotros acá en Lima tenemos un millón de personas que no tienen agua potable. Es decir, que el acceso a esta cantidad de agua se debe a un gran problema justamente determinado, mal ordenamiento territorial. Los Andes es un factor.
ya que los Andes bloquea y no genera el transporte, no genera de repente el acceso libre a algunas zonas, a algunos pueblos, y eso también es una razón importante. ¿Sí? Entonces, espero que no tengas ningún problema con eso. Ahí están las tres vertientes, bueno, las 4 vertientes hidrográficas, las 3 cuencas hidrográficas, y vamos a ponerle un dato más. Recuerdo también, por ejemplo, según el ANA del Perú, ANA es Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Entonces, según el ANA, en el caso del Amazonas, tenemos alrededor, por ejemplo, alrededor de 84 cuencas hidrográficas. Según el ANA, nosotros tenemos acá 84 cuencas hidrográficas. 84 cuencas hidrográficas. Según el ANA, en el caso de la vertiente del Pacífico, acá nosotros encontramos 62 cuencas hidrográficas. 62 cuencas hidrográficas. Ahí está. Según la Autoridad Nacional del Agua, ¿sí? ANA, según la ANA, tenemos en el Perú 159 cuencas. Allá tenemos 84 ya. Acá tenemos 62. La suma sería 146. Entonces faltaría 13 cuencas hidrográficas, que es justamente la que tiene el Titicaca. Ellos tienen 13 cuencas hidrográficas nada más. Entonces, según el ANA, por ejemplo, le ponemos por acá, ya que hay espacio. Según el ANA, no, según la ANA, porque es autoridad. Según la ANA, el Perú tiene más o menos 1007 ríos. 1007 ríos y alrededor de 12.000 lagos y lagunas. Profe, ¿tanto? Sí, claro, por eso somos una potencia hídrica en recurso agua dulce. Bueno. El problema es la mala distribución que tenemos. Ese es el problema. ¿Sí? Ahí está entonces, chicos, la estructura del tema. Eso es lo que vamos a tratar durante toda esta semana, que son vertientes hidrográficas. Espero que por ahí no haya ningún problema. Espero que no estés volando nada más. Y de ahí, pues todo con fe. Vamos a bajar esto un poquito más, creo que genera un ángulo que no me gusta. A ver. Creo que ahí va mejor. Sí, estamos cuadrando la cámara. Chicos, poner su pregunta. Si hay dudas, poner su pregunta, no tengan miedo. Lo bueno es cuando preguntan, cosa que así podemos interactuar. A ver. Entonces, chicos, ahí tenemos la estructura de esta primera parte. Como te mencionaba, en el Perú, la cordillera de los Andes es justamente la que está generando la divisoria de aguas en el país. Eso también está haciendo a que se formen 4 vertientes hidrográficas, pero de las 4 solamente 3 sean una cuenca. Mientras que la última, la de Madre de Dios, te dije que estaba siendo considerada como una subcuenca. También te mencioné de que la cuenca la cuenca más extensa, por ejemplo, la cuenca más extensa es la cuenca del Amazonas, mientras que la más angosta es la del Pacífico, mientras que la más pequeña es la del Titicaca. La más poblada, industrial y desarrollada es la del Pacífico. La más despoblada en porcentaje del territorio es justamente el Amazonas. Entonces ahí ya tú tienes, ¿cierto? Y la vertiente con menos población hacia secas es simplemente el Titicaca. ¿Ya? Entonces por ahí creo que no haya problemas con eso. Ahora, hay una pregunta, por ejemplo, vino en Uni, me sorprendió un poquito porque está un poco movida. Recuerda que la cordillera de los Andes tenía ramales. Recordando, si eres nuevo en el grupo, te recomiendo ver la semana 4 de la CEPRE. Me parece que 4 o 5 fue Relieves del Perú y hablamos de estos ramales. Esta ramal, por ejemplo, se llama la cadena occidental del sector norte. Por ejemplo, esta ramal se llama la cadena central del sector centro. Esta ramal, por ejemplo, se llama la cadena oriental del sector sur. Entonces, me imagino que eso puedes recordarlo para la gente que es antigua ya en nuestro grupo. Y la gente que es nueva y recién está viendo Ríos del Perú, lo siento, retrocedan las semanas anteriores, fíjate la 4 o la 5 y entenderás esto. Hay una pregunta que puso Uni, fue 2015 me parece. La pregunta de Uni era, ¿qué ramal de los Andes del Perú están formando una divisoria de aguas entre la vertiente del Pacífico con la vertiente del Amazonas? O sea, la pregunta suena un poco complicado, ¿cierto? Decía, ¿qué ramal de los Andes forma una divisoria de aguas entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas? Uno puede ver esa pregunta y dice, pero profe, o sea, ¿cómo eso llegó acá en el tema? Por ejemplo, estos ríos de acá están yendo hacia el Pacífico, pero por acá vamos a encontrar ríos que van a entrar hacia el Marañón. Entonces, ¿qué significa?
de que por acá vamos a encontrar ríos entonces que están entrando al Amazonas. Entonces esta ramal es una de la que divide al Pacífico del Amazonas. Esta es otra ramal que divide al Pacífico con el Amazonas. Profe, ¿y esta ramal Pacífico-Amazonas? No, es Pacífico-Titicaca. Como esta acá, mira, que sería Titicaca, Madre de Dios. O Amazonas si quieres, porque forma parte de la cuenca. Ya identificaste ya. Ahora es llamarlos. O sea, ¿cómo le llamas a eso? Cadena occidental del sector norte. ¿Cómo le llamas a esto? Cadena occidental del sector centro. ¿Cómo le llamas a esto? Cadena occidental del sector sur y cadena oriental del sector sur. Entonces, ¿entendiste más o menos? Porque San Marcos también preguntó, la divisoria de aguas que forma el eje de la cordillera andina genera hacia el oeste la vertiente del, puntos suspensivos, y hacia el este ¿cómo se llama? La vertiente del, o sea, hacia el oeste, hacia el oeste hacia allá, Pacífico, hacia el este hacia acá, el Amazonas o el Atlántico. Entonces, eso tienes que buscar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Profesor, ¿vio las preguntas del primer examen de la pre? Nos dice Jacqueline. La verdad no las vi, Jacqueline. Disculpen, no tuve tiempo para revisarlas. Me parece que sí me mandaron las preguntas. Sí las vi en PDF. La verdad no he revisado las preguntas. Sería cuestión de que de repente alguien lo pueda subir al grupo para poder notarlas. Pero la verdad no las he revisado. No las reviso. Me parece que no. O sea, no hicimos en transmisión, ni video, ni comentario, nada. Pero me parece que sí la habían subido. Entonces ya veremos la forma de poder hacerlo. De repente por ahí más adelante, en el segundo repaso, me avisan cuando están a punto una semana antes para poder organizar mi tiempo y hacer una breve repasada. Entonces, no he revisado las preguntas de la verdad. Pero vamos a continuar entonces, chicos, con la primera vertiente. Hoy hacemos solamente el Pacífico. El día de mañana hacemos Amazonas Titicaca. Y el día viernes espero una transmisión especial para hacer mar peruano. Porque el tema 8 de la siempre San Marcos está bien extenso. Entonces no me puedo dar el lujo de hacerlo resumen. Porque recuerda que la idea de este grupo no es hacer resumen del tema, sino es hacer el tema completo como si estuvieran en academia. Listo, entonces hacemos ahora vertiente del Pacífico. Déjenme subir un poquito la cámara. Y bueno, para comenzar ya de una vez. Bueno, segunda parte ya. Así que chicos, espero que no hayan volado con la primera parte del tema. Así que creo que no hay ningún problema con esto. Bueno, niños. Si hubiera preguntas, recuerden que pueden consultarnos. Pregunten. Ya. Bueno, creo que podemos subir un poquito más. Aquí ya está muy alto, pero está bien ahí. Listo, entonces continuamos con la segunda parte del tema. Recuerda que estamos en la primera parte del video 8. Y comenzamos con la vertiente del Pacífico. A ver. El problema es que a veces voy a necesitar la imagen que está al otro lado. Bueno, entonces, caballero, a ver, la vertiente del Pacífico. En la vertiente del Pacífico, lo primero que tenemos que saber, que recuerda, de que los ríos están naciendo de una cadena, lo vimos hace rato, te dije de la cadena occidental. Entonces los ríos de la vertiente del Pacífico, no te olvides, están naciendo de la cadena occidental. Entonces vamos a ponerle acá. Estos ríos entonces nacen de la cadena occidental. Entonces nacen de la cadena occidental de los Andes peruanos. Nacen de la cadena occidental de los Andes peruanos. Ahí está. Nacen de la cadena occidental peruana. ¿Entiendes? Si ya estamos hablando de los ríos del Perú, no se sobreentiende que es de la vertiente de lo que, por ejemplo, de lo que es una vertiente y una cuenca de lo que es el Atlántico, o bueno, de lo que es en este caso el Pacífico. Debería ser así, ¿no? Pero quiero llevarlo a que entiendan un poquito más por ahí. A ver.
Sí, lo que pasa es que vemos por acá que... A ver, se fue un poquito la señal, para que se vea un poco mejor. Por ahí ya que me pregunta, profe, ¿qué diferencia entre vertiente y cuenca? Lo expliqué el día de ayer, el día domingo. Ayer domingo lo explicamos por YouTube. La diferencia era que la cuenca abarcaba todo un terreno, mientras que la vertiente era el lugar donde desembocaba el río. Por eso te decía hace rato, vertiente del Pacífico, porque echaban las aguas en el Pacífico. Y le decíamos cuenca porque se refería a un terreno, a un área. ¿Sí? Bueno, ahí se ve un poco borroso, ¿verdad, chicos? Se ve un poco borroso. Bueno, quería que se vea claro, pero al parecer se ve un poco borroso. No sé si es por la luz o por la señal. A ver ahí qué tal. Ya. Pero vamos comentando. Dice, la vertiente del Pacífico nacen de la cadena occidental de los Andes peruanos. Uno podría decir, pero profesor, es obvio que va a tener que nacer de los Andes del Perú. Uy, no, está peor. Pero no. Lo que pasa es que estos ríos que nacen de los Andes peruanos, como lo he puesto ahí, es que hay algunos ríos que están en el Pacífico, pero que no nacen de los Andes peruanos, sino por lo contrario, van a nacer de la parte... van a nacer de la parte de lo que son los Andes ecuatorianos. Vamos a encontrar, sí, ríos ecuatorianos, así como lo escuchas. Esos ríos ecuatorianos se le llaman ríos internacionales. No todos los ríos que están en la vertiente del Pacífico nacen de la cadena occidental del Perú, sino excepto, tenemos por ejemplo los ríos internacionales. Los ríos internacionales son tres, están en el norte. Los ríos internacionales, por ejemplo, ¿quiénes son? Es el río Zarumilla, es el río Tumbes y es el río Chira. Ahí está. Estos tres ríos son ríos internacionales. ¿Qué significa? Que son ríos que van a empezar a nacer desde otro, por ejemplo, desde otro país, como es el caso del Ecuador. Ahora, ten cuidado. El Zarumilla en Ecuador se le llama simplemente Zarumilla, y cuando entra a Perú, Zarumilla. Pero el Tumbes, cuando sale de Ecuador, se llama Puyango, y cuando entra a Perú, recién se llama Tumbes. El Chira, cuando está en Ecuador, se llama río Catamayo, y cuando entra a Perú, recién se llama Chira. Entonces, ten cuidado ahí. Me imagino que eso tú lo vas a apuntar ahí al costadito. No te olvides, Zarumilla, Puyango, Tumbes, Catamayo, Chira. Ahí está. Ahora, los ríos del Pacífico, como vimos hace rato en la imagen, recuerda que tiene un origen, por ejemplo, si nace de las grandes montañas, como te dije, de los Andes, entonces tiene un origen glaciar, porque nace justamente en las grandes montañas. Pero también, por ejemplo, la precipitación sólida es un factor en esta zona, entonces se forme también masa de hielo. En la costa norte del Perú, recuerda que en las épocas de verano está lloviendo, entonces el factor pluvial es otro que genera un origen para estos ríos, especialmente en las épocas de verano. Entonces, en conclusión, tenemos de forma glaciar, porque se derrite la masa de hielo en los Andes, tenemos nival por la precipitación sólida, y tenemos pluvial por la cantidad de lluvias que se produce, pero no todo el año, solamente en las épocas de verano. ¿Ya? Ahora, el recorrido de estos ríos, como tú puedes notar, el recorrido de estos ríos van a ser, por allá la vemos, a lo lejos estamos viendo que pues los ríos vienen de una manera de los Andes hacia lo que es o sea, vienen así, ¿no? Vienen de los Andes hacia el Pacífico, entonces tienen una manera transversal. Como ves, están en un espacio muy corto y vienen de manera transversal, entonces eso va a afectar a ciertas cosas que vamos a notar acá mientras vamos escribiendo. Lastimosamente, si agrando la pantalla para que se vea toda la cámara no se va a notar. No tengo alguien que esté acá cambiando el lado de la pantalla. Pero aún así, chicos, vamos a tratar de hacer el esfuerzo para pasar cada rato cuando sea necesario ver el dibujo. Entonces, otro te decía. Entonces, la vertiente del Pacífico recorre también, ponemos acá, recorre zona andina, que es donde nace. Recorre, esto viene de la zona andina hacia la zona costera, que es donde desemboca. Entonces, esto de acá hace que el sentido de los ríos sea un sentido trans. ¿Qué significa trans? Transversal. Significa que es de manera horizontal. Significa que está yendo de los Andes hacia la costa.
O sea, está yendo de este a oeste. Ese es el recorrido. Estamos yendo entonces de este a oeste. Espero que con eso no haya ningún problema. Entonces continuamos. El sentido transversal. Ahora, el curso. El curso de este río es un curso corto. Es un curso corto. Es un curso corto. Eso lo vimos la semana pasada. Eso lo vimos el día de ayer en la transmisión de vivo de YouTube. Te recomiendo ver nuestra transmisión, si no vas a seguir volando. Otro. Por ejemplo, también vamos a decirle también que son aguas torrentosas. Son aguas torrentosas. Son aguas torrentosas, violentas. No la mires, no la mires. A ver, siempre hay torrentosas, hay violentas. Por ejemplo, las aguas torrentosas se le dice a las aguas violentas. A veces hay aguas estrepitosas. ¿Por qué pasa eso? Normalmente, por ejemplo, si tenemos un terreno, cuando los terrenos son llanos, entonces el río no tiene un desplazamiento en fuerza, sino por lo contrario. Cuando el terreno es inclinado, ahí sí el río cae con mucha intensidad, ¿sí? Entonces, eso va a hacer a que justamente cuando las aguas son torrentosas, se debe por la gran pendiente del terreno. Se debe entonces por la gran pendiente de este terreno. Y al haber una gran pendiente, yo te dije el día de ayer que eso genera una mayor degradación. Se forma una mayor fuerza. Esa degradación que se está formando en estas zonas, especialmente en la parte alta de estos ríos, tú me vas a encontrar los famosos cañones. Y los cañones justamente sirven ¿para qué? Para construir, no te olvides de esto, para construir las CCHH. Ya para que te hagas haciendo un poco familiar con el tema. Significa las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Entonces, para eso es lo que usábamos justamente el tema de la gran torrencialidad. Pero profesor, ¿por qué son torrentosas esas aguas? O sea, ¿por qué caen con mucha fuerza? Uno, porque es de curso corto. ¿Qué tiene que ver? Si te has dado cuenta, de los Andes a la costa es un ambiente muy angosto. Entonces al río no le toma mucho trabajo tomar mucha fuerza, mucho impulso y caer con gran intensidad. Entonces ese es un factor. Ese es un factor para que justamente se produzca esa gran caída de agua. Entonces no te olvides, son aguas torrentosas. Estas aguas no son navegables, no se pueden navegar estas aguas. No son navegables. Pero profe, ¿por qué no son navegables? La principal razón de esto, chicos, es que son torrentosos. O sea, un río que cae con mucha intensidad no puede generar de repente aguas mansas, sino que necesariamente va a tener que producir aguas muy violentas. Por eso el término. ¿Ya? Ahí está. Otro. También, niños, es necesario decirle de que estos ríos desembocan en estuario. Desembocan en estuario. ¿En estuario qué significa? Que cuando desembocan lo van a hacer en un solo canal, ¿sí? También es necesario, niños, saber que su cuenca es exorreica. Su cuenca es exorreica. ¿Qué significaba eso? Significaba que estos ríos llegaban justamente al mar. Pero en cambio, cuando un río se seca, recuerda que también le puedes decir que tiene una cuenca arreica. Tiene una cuenca entonces arreica. Tienes una cuenca exorreica y tienes una cuenca reica. Exorreica significa que llega al mar y arreica que no llegan al mar. Pero profesor, si no llegaron al mar, ¿terminaron desembocando? No. ¿Por qué? Porque en el camino estos ríos se evaporaron o bien se filtraron. Y eso justamente generó a que estos ríos nunca llegaron a desembocar. Si lo hubieran hecho en un lago, por ejemplo, a eso tú le dirías cuenca endorreica. O si como llegó al mar, exorreica. Pero como no llegó a ninguno, se llama reica. Hay una pregunta de examen de admisión San Marcos que decía, los ríos del Pacífico, ¿qué tipo de cuenca tienen si esos ríos no llegaron al mar? Entonces, en las claves me encontraba endorreica, reica y exorreica. Uno puede pensar, no, profe, pero si no llegó al mar, entonces llegó a un lago quizás. Pudo haber sido la respuesta, pero no. ¿Por qué? Porque en la vertiente del Pacífico no hay lagos en abundancia como para poder considerar que normalmente también vas a encontrarme cuencas endorreicas. ¿Me entiendes? Entonces ten mucho cuidado con ese tipo de preguntas que te puede causar problemas. Entonces, ten mucho cuidado, niño. No vayas a caer tan fácil. ¿Ya? No vayas a caer tan fácil. Entonces ya sabes. Entonces ahí tienes a la cuenca endorreica y tienes a la cuenca exorreica, como te dije hace un momento. Listo.
Continuamos. Listo. Ahora, con referente a su caudal. ¿Qué tanto de caudal tienen estos o qué tan caudalosos son? Que vamos a decir acá. Son ríos de poco caudal. Son ríos de poco caudal. Sí, tienes que ponerlo así porque, niños, porque a veces he visto preguntas. No, vi un libro, creo que fue de CEPREVI, que decía: los ríos del Pacífico no tienen caudal. Así leí más o menos. Y uno dice: pero profe, ¿cómo es posible que un río no tenga caudal? No, obviamente los ríos tienen caudal, solo que tienen poco caudal, ¿no? Solo que ese los libros lo conocí. Hay libros así medio raros que lo ponen, entonces cuidado. Son ríos de poco caudal. Otro, su régimen. También es necesario hablar de su régimen. Su régimen, recuerda, su régimen es irregular. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que un río tenga un régimen irregular? Significa que estos ríos significa que en estos ríos, porque su régimen es irregular. O sea, significa que en estos ríos encontramos una gran variación. Por ejemplo, sus crecidas las vamos a tener en las épocas de verano. O por ejemplo, sus estiajes, me vas a tener esto, pero en la época de invierno. Profesor, ¿qué quiere decir esto? Lo que pasa, chicos, es que normalmente en el Perú, recuerda, por la gran acumulación de calor en la zona de la selva, en las épocas de verano está lloviendo. Entonces los ríos tienen una crecida. Significa que en esos momentos las aguas de los caudales de los ríos de la zona occidental, es decir, de la vertiente del Pacífico, van a aumentar tanto que vamos a entrar en una etapa de crecida o avenida. Mientras que en las épocas de invierno, el aire caliente que llegaba a llover en la sierra no se está produciendo debido a ¿qué? Debido a que en invierno las temperaturas son más bajas en la zona oriental y eso hace que no llueva. Entonces significa que entramos a una etapa de estiaje o estío nada más, o vaciente también le llaman a veces. Estío, vaciente, ese es el estiaje. Por la falta de lluvia se forma en invierno. Entonces su régimen es irregular porque tenemos grandes cambios durante el año. Por eso su régimen es irregular. No mantiene la gran cantidad de caudal que se pudiera en esta región, ¿sí? Entonces no te olvides también, niños, de que esto, por ejemplo, este río forma relieves, obviamente, hace rato lo pusimos ya, forma, por ejemplo, en el curso superior, va a formar los famosos cañones. En el curso medio, en algunas zonas va a empezar a formar valles. Valles encajonados, por ejemplo, encajonados, angostos, y también puede ser en algunas zonas hasta valles interandinos, como los famosos valles V, los valles interandinos. Pero en la parte baja de estos ríos, es decir, en el curso bajo de este río, tú lo que me vas a encontrar son, por ejemplo, valles también, pero ya son valles aluviales, es decir, son valles que se han formado en zonas muy planas con montículos muy pequeños de rocas. Entonces, ahí no te olvides. Profe, ¿en qué vertiente encontramos más lagos? Bueno, más lagos como desembocadura, vamos a encontrarlo en el como desembocadura en el caso del Titicaca, pues en el Titicaca es, bueno, la vertiente que en realidad la pregunta está un poco complicada porque el departamento con más lagos, por ejemplo, le decimos a Puno y forma parte de la vertiente de lo que es la vertiente del Titicaca. Pero si me hablas, por ejemplo, de lagos glaciares, en la parte de la cadena occidental, en la vertiente del Pacífico encontramos varios. Ahora, si hablamos de lagos amazónicos, obviamente la vertiente amazónica es la que tiene más lagos. O sea, la pregunta es muy abierta porque me dices cuántos lagos, pero no me dices qué tipo de lagos, a qué te refieres con los lagos. Los lagos son depósitos de agua que pueden ser de origen glaciar, pueden ser de origen residual, ¿no? Y así tenemos pues 6 tipos de lagos distintos. Pero si la pregunta es a secas, ¿cuántos lagos? Como departamento, Puno, como te digo, como vertiente, sería un poco complicado la respuesta, porque no sabríamos contabilizar por cada vertiente, ¿sí? Porque no hay un estudio con referente a las vertientes, en cantidad de números al menos, pero por ahí, como vertiente del Pacífico, habrían más, me parece, que la del Titicaca. Pero como vertiente, no como departamento. Obviamente Puno es el que tiene más lagos en todo el Perú. Listo, entonces vamos a comenzar con los datos, chicos. Solamente para recordar ahí, que recuerda que la vertiente del Pacífico justamente está en el lado occidental de los Andes del Perú.
Bueno chicos, hasta acá espero que no haya ningún problema. Vamos a comenzar con la parte un poco fea del tema porque es un... Por acá hay cositas que hay que recordar, que es más el tema de datos. Más que todo esto es un tema datero, es una parte datera. Y recuerda que estamos dividiendo la semana en 3. A ver, por ejemplo, ¿quiénes serán, por ejemplo, datos? Ponemos acá entonces datos. Vamos a ponerle, por ejemplo, ¿cuál es el río más boreal del Perú del norte? Si te preguntan entonces, no, ¿cuál más boreal del Perú? No, sino ¿cuál es la más boreal de la vertiente del Pacífico nada más? Si la pregunta cuál es la más boreal del vertiente del Pacífico, recuerda que es el Zarumilla. El Zarumilla es el río más al norte que se tiene en nuestra costa peruana. Y eso está en el departamento de Tumbes. Y recuerda que te dije al comienzo que es un río que se encuentra, ¿cómo se llama? Fronterizo con Ecuador, ¿sí? Ahí está, tienes el río más por entonces que es el Zarumilla en el departamento de Tumbes, ¿ya? En el departamento de Tumbes. A ver, dame un minuto. Bueno, sí, estamos en vivo, pensé que había pasado algo. Más boreal. Ahora, si tenemos entonces al más boreal, también hay que ponerle el más austral. Entonces vamos a ponerle acá, el más austral. Si nosotros le decimos quién es el río más austral, recuerda que la palabra austral es un sinónimo de sur. Entonces estamos diciendo quién es el que está más al sur. A ver. Diciendo quién es el que está más al sur. Ya. A ver chicos, ¿estamos en vivo o no? A ver, creo que por acá se ha descoordinado algo. ¿Estábamos en vivo o no estamos en vivo? A ver niños, me pasa que no me veo en la pantalla. Dice, de las características generales de la vertiente del Pacífico, la que leí de Río Tumbes es la excepción único navegable, único desemboque en delta. Sí, bueno, creo que ya volvimos en vivo. Bueno, acá había un problema, no sé qué pasó, pero bueno. Listo. Ya, chévere entonces. Ahora, el río más austral de la vertiente del Pacífico es el río Caplina. El río Caplina está ubicado en el departamento de Tacna y la ponemos acá. Ahora, el río más occidental, por ejemplo, el río más occidental entonces de la vertiente del Pacífico es el río Chira. El Chira, recuerda que te acabo de decir hace un momento, está en el departamento de Piura. Entonces, por ejemplo, mira, más o menos aprovechando por ahí ya que ya estamos en el aire, dice, sí, no sé qué había pasado, pasa que se congeló acá la pantalla y no sabía si estábamos en vivo o no, por eso que mi duda. Chévere, Jacqueline, por confirmar ahí. Entonces, por si acaso, en la vertiente del Pacífico, o sea, en la vertiente del Pacífico, por ejemplo, si esto fuera la parte de la vertiente del Pacífico, en esta zona encontramos al río Tumbes, que es el río más septentrional. Se puede decir, recuerda que la palabra norte tiene varios sinónimos, como septentrional, demótico, boreal. Entonces, el río más al norte de la vertiente del Pacífico, solamente de la costa, solamente de la vertiente del Pacífico, y no de todo el Perú, porque sería otro río. Recuerda, el más boreal del Pacífico es el Zarumilla. ¿Fronterizo? Sí. ¿Con quién? Con Ecuador. El más austral es el río más al sur del país, está en el departamento Tacna, es el río Caplina, pero al mismo tiempo es el más austral del Pacífico, de la costa y del Perú también. Este río no es fronterizo porque está lejos de la frontera de la línea de la Concordia. Ahora, la más occidental es el Chira, pero también es la más occidental del Pacífico, la más occidental de la costa y la más occidental a nivel nacional. Entonces, ten cuidado con esas pequeñas diferencias. Ahora, si te preguntan, por ejemplo, quién es la más caudalosa, el río más caudaloso. ¿Más caudaloso qué significa? Más caudaloso significa que es un río que tiene mucho volumen de agua. Entonces, ahí sí vas a tener que tener mucho cuidado, porque si te dicen más caudaloso, una respuesta puede ser en un promedio anual. Y otro puede ser en un valor absoluto. O sea, no es lo mismo.
Por ejemplo, en un promedio anual, ¿qué significa? Significa que si tú comparas las 62 cuencas que me tienes en la vertiente del Pacífico, porque te dije hace rato que había 62 cuencas, de las 62 cuencas, por ejemplo, si tú me comparas de enero a diciembre su volumen de agua y sacamos un promedio de todos, nadie le va a ganar en promedio anual al río Santa. El río Santa, por si acaso está ubicado en el departamento de Ancash, el río Santa está en Ancash y por si acaso, como te dije, es el río de mayor promedio anual. Pero, el valor absoluto, ¿qué significa río más caudaloso en valor absoluto? Eso de ahí es el Tumbes. Cuando tú me digas valor absoluto, se refiere a que el Tumbes le puede ganar al Santa, pero no en un año, sino en meses nada más. O sea, en el norte, recuerda que tenemos lluvias en la parte norte por la corriente del Niño. ¿Eso pasa cuándo? Cuando hay verano o cuando hay fenómeno del Niño. Entonces, cuando hay verano o fenómeno del Niño, eso genera que las lluvias en el norte aumenten y solamente en esos meses que dure la lluvia, el Tumbes será capaz de superar a los otros 62 ríos de la vertiente del Pacífico. Por eso se le dice el más caudaloso en valor absoluto, pero no el más caudaloso en promedio anual, porque el Santa gana cualquier río. Ahora, vamos a ponerle quiénes son la más regular o quién es el río más regular. ¿Qué significa? Que es la que no cambia mucho. Significa que es la que mantiene su caudal casi constante. Recuerda, sí cambia, pero no tanto. ¿Ya? No la mires. Hay algunas que sí cambian y hay otras que cambian demasiado. Entonces, la más regular es el río Santa. El río Santa es la que menos cambia de todas. Pero así como hay una regular, también hay una recontra irregular. La más irregular de todas, es justamente el río Chira. El río Chira de Piura es el río más irregular que tenemos en el país. Ahí está. Ahora, ¿quién es la más sucia? ¿Quién es la más contaminada? ¿Quién es la más cochina? Vamos a ponerla acá. La más contaminada tienes que tener dos en tu cabecita. Una que es la más sucia, que es obviamente el Rímac. Y la segunda es esto acá, el Osmore. Ahí está. Primero la ubicación. En el caso del Rímac Lima, Osmore Moquegua, lo sabes. Ahora, la más contaminada del Pacífico, según el Instituto de Defensa Civil, es el río Rímac. Y el segundo es el Osmore. Ahora, por ejemplo, si la pregunta fuera, ¿no? ¿Cuál es el río más contaminado de la vertiente del Pacífico? Rímac, pues a secas, por algo está en el primer lugar, y segundo es el Osmore. Ahora, pero si la pregunta fuera solamente por relieves mineros, del Pacífico, tú me marcas Osmore. Lo que pasa es que el Rímac es más contaminado de los Osmore, pero su principal contaminante de los Osmore son las actividades económicas como minería que se tienen en el departamento de Moquegua. En cambio el Rímac, que sí es contaminado por minería, no es que predomine la contaminación de la minería en el río Rímac, sino la que predomina son las aguas servidas. ¿Y las aguas servidas qué son o qué cosas son? Las aguas servidas, por ejemplo, las aguas servidas son la cantidad de agua que nosotros, por ejemplo, botamos o desechamos a través del desagüe. Esas aguas servidas se vuelven a utilizar, se vuelven a potabilizar y a eso se denomina justamente agua de mesa. Cuando hemos comprado alguna vez estas aguas de acá, por ejemplo, esto de acá es un agua de mesa. Entonces, justamente acá dice, ahí podrás ver, dice agua de mesa. ¿Qué significa? Que es un agua reutilizable de las aguas servidas. Y esa es la principal razón de la contaminación que se tiene en el río Rímac. ¿Ya? Entonces, traten de comprar menos botellas, menos plástico, menos agua servida. Siempre hay que hervir el agua, es necesario, pero a veces entenderás que por urgencia o por necesidad a veces ¿no? nos puede salvar. Pero siempre es necesario que la compren. Entonces no te olvides, el Rímac es más contaminado por relaves mineros, no, sino por aguas servidas. Ahí está. Pero si esa es la más contaminada, también debe haber una que es la más limpia. La menos contaminada, justamente le vamos a decir, la menos contaminada es este río La Leche. Así se llama. El río La Leche. El río La Leche está en el departamento de Lambayeque. El río La Leche, no te olvides, está en el departamento de Lambayeque.
Y la leche que está en el departamento de Lambayeque, se le dice la leche porque en el norte entenderás que el cultivo acá es de arroz. Entonces cuando este río entra a la época de verano, se desborda, se inunda, y eso es lo que está generando justamente a que el arroz sea bañado por las aguas, se desborda el río, ese río baña los cultivos de arroz, genera un color blanco, y eso al río se hace ver ese color, por eso se llama la leche. Ahora, por ejemplo, una pregunta se me Misión San Marcos, que ponía cómo se llama el río con más SHH, o sea, más centrales hidroeléctricas. Y la que tiene más centrales hidroeléctricas es el río Rímac. El río Rímac, por ejemplo, me tiene 5 centrales en sus aguas. Por ejemplo, me tiene a la central de Huinco, me tiene a la central de Huampaní, me tiene, por ejemplo, a lo que es Pablo Bonner, me tienes, por ejemplo, a lo que es Moyopampa, me tienes también a lo que es Moyopampa, y me tienes también a Huampaní, ¿está? Ah, Barba Blanca, así se llama, Barba Blanca. Estos son las 5 centrales hidroeléctricas que tiene el río Rímac en sus aguas. Pero ojo, no que las 5 estén en el río Rímac en realidad, sino las 5 forman parte de la cuenca del río Rímac. ¿Por qué? Porque la cuenca del río Rímac abarca 2 ríos, el mismo Rímac y otro río importante llamado el Santa Eulalia. El Santa Eulalia es el mayor afluente, que se tiene para el río Rímac. Por eso la cuenca se denomina la cuenca de la vertiente del Pacífico, por eso se denomina la cuenca del río Rímac, con la vertiente de lo que es la vertiente del río Rímac y del río Santa Eulalia, ¿ya? Ahí está. Ahora, por ejemplo, si te dice quién es la que tiene más reservorios. La que tiene más reservorios, por ejemplo, le vamos a decir al río Chili. Ahí se llama el río Chili Vítor, es un río arequipeño, inclusive con el nombre de Chili, cruza la ciudad blanca, o sea, la ciudad de Arequipa. Ahí está, entonces el río Chili. Listo. Ahora, por ejemplo, si nos preguntaran quién es el único longitudinal. Según la empresa San Marcos, el único longitudinal es el río Santa. ¿Sí? Entonces, según es el río Santa, el único longitudinal, le vamos a decir entonces acá al río Santa. El río Santa, que está ubicado en Ancash, entonces es el único longitudinal. Se dice por qué. Porque el río cuando nace viene de esta manera, longitudinal, pero de ahí cuando desemboca de manera transversal. Tampoco es que sea longitudinal todo el terreno, solamente en cierto sector. Otro, por ejemplo, ¿quiénes son los ríos más largos? Los más largos, por ejemplo, el más largo de todos, es el río Tambo. El río Tambo es el más largo de la vertiente del Pacífico. No confundir porque hay otro Tambo. Hay un río Tambo que está en la vertiente del Amazonas, pero cuidado con ella porque ese Tambo es de la vertiente del Amazonas que va a formar al Ucayali. Pero este es otro Tambo, es el Tambo que viene de Puno. Este es el Tambo. El segundo es el Majes. Y el tercero es el Santa. El Majes es el río que tiene la cuenca más extensa. Si la pregunta fuera ¿cuál es el río que tiene la cuenca más extensa? Significa la cuenca más ancha. Eso de ahí es el Majes. Es el Majes de Arequipa. Recuerda que este Majes de Arequipa no solamente tiene la cuenca más extensa, sino también tiene al valle costero más extenso del país. Ahora, si te preguntaran quién es el río con la cuenca más larga, más larga es el Tambo, pues. Una cosa es larga y otra cosa es ancha. Mientras más ancho sea, la extensión es mayor porque abarca más área. Mientras más largo sea, la longitud es mayor porque ocupa más espacio longitudinal. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el más interdepartamental de esta vertiente, ¿qué significa? Que pasa por más departamentos. La más interdepartamental, ¿sí? O sea, la más interdepartamental acá es el río Tambo. El río Tambo solamente pasa por 3 departamentos. Por ejemplo, va a venir desde Puno. De Puno se mete por el departamento de Moquegua. Y de Moquegua termina en el departamento de Arequipa. Ahí está. ¿Sí? Ahora este es el más interdepartamental. También, por ejemplo, vamos a encontrar al río que te digan así, mira, por ejemplo, el único en delta. El único en delta. El único navegable. El único, a ver, creo que ya no tengo espacio, ya no sale en la cámara. A ver.
Un minuto para acomodar esto acá, chicos. Ya vamos a terminar con esta transmisión, así que no desesperen, ya van a poder estar libres. A ver, a ver, a ver. Listo, creo que ahí sí se ve mejor. Listo, a ver, a ver, a ver. Ya, entonces, no te olvides, ¿ah? Tenemos por ahí, a ver, un ratito más, un ratito más. Te estoy acomodando acá. Bueno, creo que sí se nota un poco choco, pero ya lo arreglaremos para el día de mañana. A ver, el único delta, el único navegable, hasta recontra choco eso. A ver, vamos a ver cómo queda. Ya, no importa. Es el único navegable, es el único, me faltó escribir eso. Es el único navegable, es el único en delta, es el único con cocodrilos. Es el único con cocodrilos. Y también es el que posee manglares. Ahí le vamos a poner el que posee manglares. Profe, pero ¿por qué no le pone único con manglares? Bueno, creo que la respuesta es obvia, porque el río Tumbes no es el único con manglares. El río Tumbes es uno de los que tiene manglares, pero no es el único. Hemos encontrado, por ejemplo, manglares en el río también Zarumilla, y hemos encontrado manglares también en el río Chira. ¿Sí? Por sus condiciones tropicales, o bueno, semitropicales en el norte, también hay ese tipo de ambientes. Es por eso que predominantemente en el Tumbes hay manglares, pero no es el único río con manglares en el Perú. Así que cuidado con ese dato. ¿Sí? Otro, a ver, ¿qué más? Los más arreicos, que fue pregunta de examen de Misión San Marcos. Los más arreicos. Los más arreicos son dos. Estos vienen en examen de misión. Uno es el río Ica y otro es el río Piura. El Ica y el Piura entonces son los ríos más arreicos. Otra pregunta de San Marcos, ¿quiénes son los ríos que forman Lima Metropolitana? Forman Lima Metropolitana. Lo que forman Lima Metropolitana son tres. Por el norte, por ejemplo, el río Chillón. Por el centro, lo que es el río Lurín, que diga el río Rímac. El río Rímac, no te olvides. Tenemos el río Rímac. Y por el sur tenemos al río Lurín recién. Ahí está. Algunos datitos que no aparecen, chicos, acá en el dato, cosas que trabajamos de forma conjunta para que no haya ningún problema con esto. Bueno, espero que por ahí ya ustedes puedan ver después el video, chicos. Ahí la gente que de repente no está viendo los videos, siempre dense un tiempo, chicos, para poder estar todos juntos y así ustedes puedan proponer sus preguntas también. Listo, eso es lo que está quedando en la pizarrita. Si no, nos vamos un poquito más atrás para que lo puedan ver mejor. Creo que ahí se ve mejor. Ahorita vamos a tomarle la foto y lo vamos a subir por el grupo de WhatsApp privado que tenemos para el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Más o menos es lo que está quedando. Entonces, a ver. ¿Qué tal? Listo. Esta es la primera parte. Como saben, esta es la primera parte. Mañana hacemos la segunda parte y el día viernes hacemos la tercera parte del tema. Es un tema muy extenso, chicos, y sí. En otras palabras, nos estamos sacando la mugre en hacer todo el tema completo, no un resumen, sino el tema completo para que puedan responder el examen de admisión de manera adecuada y también pues por ahí nos puedan ayudar siempre con la publicidad, compartiendo de repente en Wikigeo Perú de repente los extracts pequeños que hacemos o cosas como eso, así que siempre ayúdanos con la publicidad. A lo que iba, algunos datos que no han alcanzado en pizarra. Por ejemplo, los reservorios más grandes, que tenemos reservorios como la de Poechos, por ejemplo, o el reservorio de San Lorenzo, que son los dos reservorios que están en el río Chira. En el río Chira encontramos dos reservorios, lo que es Poechos y lo que es San Lorenzo. Ahora, los reservorios, como te dije en el tema de geomorfología costera, recuerda que sirve para acumular agua en las épocas de verano y soltar las aguas en la época de invierno para que el caudal no cambie demasiado. Ahora, también recordar, por ejemplo, otros datos sueltos, que el reservorio más grande en realidad no es el reservorio Poechos, como siempre lo ponen en los libros, sino que el reservorio almacenamiento Miguel Grau, que está en el río Locumba, en el departamento Tacna, es el reservorio más grande del Perú en la actualidad. Es un dato de actualidad, fue inaugurado hace 4 años, me parece más o menos, reciente. Y también un reservorio importante, que es el reservorio Gallito Ciego. El reservorio Gallito Ciego está en el departamento de Cajamarca. Te hago esa acotación, ¿por qué? Porque todas las universidades han preguntado, por ejemplo, así más o menos,
El reservorio Gallito Ciego, que se encuentra en el río Jequetepeque, diga usted en qué departamento se encuentra dicho reservorio. Y cuando el alumno escucha la palabra, por ejemplo, cuando el alumno escucha la palabra río Jequetepeque, a su mente, ¿qué le viene? Le viene la libertad. ¿Y qué es lo que marca? ¡Pum! La libertad. Pero eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque los reservorios están en la parte alta y el río Jequetepeque, el valle lo tiene en la parte baja y el reservorio es en la parte alta, pero eso no pertenece a la libertad, sino a Cajamarca. Entonces, cuidado con eso. Si no entendiste, vuelve a repetir el video. El reservorio Gallito Ciego está en Cajamarca, a pesar que el valle esté en la libertad. ¿Sí? Otro datito por ahí importante suelto que también nos falta poner acá en la lista es, por ejemplo, los trasvases. Dos trasvases importantes. El trasvase Choclococha, que es para aumentar las aguas del río Ica, y el trasvase Marca Pomacocha, que es para alimentar las aguas del río Rímac. La primera que dije, Choclococha, Rímac dije. Ya bueno, el Choclococha es para el río Ica y el trasvase Marca Pomacocha para el río Rímac. ¿Ya? Rímac, Marca Pomacocha, río Ica, Choclococha. Choclococha es un lago huancabelicano y de ahí se saca el agua. Y lo que es Marca Pomacocha está en el Mantaro y eso justamente llega para la parte del río Rímac. ¿Sí? Dos proyectos de irrigación que también tienes que recordar. La función del Santa. Recuerda que el Santa irriga a dos proyectos de irrigación, que es el proyecto de irrigación de Chavimochic y Chinecas. Chinecas, que es Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. Y lo que es, por ejemplo, y sería el tema de Chinecas, Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. Y Chavimochic, que es Chauviru, Moche, Chicama. Eso solamente es recordar el tema de geomorfología costera. Retrocede el video semana 4, semana 5, se llama Relieves del Perú. Solamente estamos recordando eso, ¿sí? No es el tema, pero sí tendrías que verlo ya, me imagino ya pues ya lo saben, solo estamos recordando algunas cosas. Y de ahí me parece que no quedaría nada suelto en la vertiente del Pacífico, que me acuerde. Por ahí una pregunta de esa misión que decía, ¿cuál es el río que baña las haciendas de la hacienda Paramonga? Y eso es el río Fortaleza. El río Fortaleza es quien baña las aguas de la hacienda azucarera Paramonga. Pero eso vino San Marcos cuando era de Atero, pues. Bueno, entonces, Jacqueline por ahí me dice la libertad. Bueno, sí, es usual que se equivoquen ahí, normal, no se preocupen. Jacqueline dice, entonces sería más, claro, no es que sería, sino que es más exacto, pues niña, es más exacto, de hecho. Bueno, un saludo a todas las personas que nos han visto el día de hoy, un saludo para ustedes. Y nada, chicos, esto es WikiGeo Perú, WikiGeo Cepre San Marcos. Estamos en la semana número 8, como lo puedes ver ahí en la grabación. Esa es la primera parte. Los espero en la transmisión del día de mañana. El día de mañana, que es martes, vamos a hacer la transmisión de la vertiente del Amazonas y vertiente de Titicaca. Y el día viernes, ya que estoy de vacaciones, vamos a hacer mar peruano. Déjenme ver si lo hacemos por WikiGeo VIP. Me parece que podemos hacerlo por ahí también. Porque justo en el VIP también me falta el tema de mar peruano. Déjeme pensarlo todavía. Pero de hecho vamos a hacer el día viernes transmisión en WikiGeo. Que diga en uno de los WikiGeo vamos a hacer justamente la transmisión del tema mar peruano. Todavía no te digo si es en la mañana o en la noche. De repente, la mayoría estudia, me imagino. De repente lo hago en la mañana, que estoy disponible. O en la tarde. Ya veremos cómo, pero la cuestión es que tienen que tener ustedes esta semana la semana 8 completa. Y ya la próxima sería la semana 9. Y ya pues sin querer estamos entrando a los temas más difíciles como 8 regiones. Ojalá que esta pizarrita me resista las 8 regiones y las 11 regiones que sí son temas muy pesados. Se viene biomas, que también es un tema bien pesadito, biomas. Vamos a ver cómo lo hacemos en la pizarra. De ahí ya pues se viene... Todavía creo que hay temas por ahí un poco flojos. Pero sí hay temas muy bonitos que se van a venir, chicos. Ya se viene con fuerza, así que vayan repasando. Me faltan los audios, ya lo estaré subiendo ya, los nuevos audios. Me quedé creo en la semana 5 de audios. Vamos a ir a la semana 6, 7. Y la resolución ya lo dejaremos para la última semana. Bueno, ya estamos subiendo PDFs también, pueden descargarlo ahí en el grupo, la gente nueva. Y nada, chicos, buenas noches con ustedes. Mi nombre es el profesor Daniel, ha sido un gusto. Este es WikiGeo Cepre San Marcos. Bienvenido a la gente nueva que se va uniendo. El día de hoy creo que no tengo los nombres ahorita apuntados. Pero un saludo, chicos, para ustedes que se unieron, que confían en WikiGeo. Y para la gente pues que está acá ya desde el comienzo, un saludo también para ustedes. Y nada, chicos, a estudiar. Nos vemos el día de mañana. Transmisión 9 de la noche. 9:20, porque llego un poco tarde y entenderán que a veces demora un poco dibujar.
Sí, ya se vienen los temas fuertes, ya se vienen los temas fuertes, ya después de esto, los temas, después de Ríos, ya los temas son un poco más complicados. Ríos ya es un tema complicado ya, porque hay muchos nombres y muchos datitos por ahí. Entonces la gente que está volando con eso de caudal, cauce, cuenca, estuario, desembocadura, afluente, efluente, que vamos a usar, eso lo vamos a usar mañana, así que te recomiendo ver el video de YouTube, ¿sí? Que se llama Cuencas hidrográficas o algo así. Listo chicos, nos vemos, cuídense, acá nos quedamos.